Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Antes de iniciar con esta escuela, el estudio de escuela sabática, vamos a orar, mis hermanos. Maravilloso Dios y buen Padre Celestial, en esta hermosa mañana, Señor, nuestro espíritu se llena de alegría, se llena de gozo, Padre bendito, por la oportunidad que tú nos das de estar delante de tu presencia, por la oportunidad, Señor, que tú nos das de ser instrumento, Padre bendito, para que a través de nuestros labios, Señor, a través de nuestra presencia, Padre bendito, esta palabra, Señor, que tú quieres que sea transmitida en nuestras vidas, en nuestros corazones, Padre eterno, sea dada. Te damos las gracias en esta mañana, Padre bendito, y te pedimos que tú seas el invitado en nuestros corazones, Señor. Que tú redargullas en nuestro corazón, en nuestra vida, Padre bendito, y seas soberano, Señor. Soberano en cada una de las decisiones de nuestra vida. Tú tengas esa soberanía, Señor, en nuestra vida, Padre bendito, para que podamos comprender, Señor, que a pesar de las circunstancias, tú tienes el control de todo. Bendice a mis hermanos aquí presentes del ministerio y también, Padre bendito, tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que a través de esta transmisión, Padre bendito, pueden escuchar tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Seamos bienvenidos, mis hermanos, en esta hermosa mañana. Y vamos a tener un estudio, un nuevo trimestre. Y este lleva por título El ancla del alma, que es la esperanza, mis hermanos. Y es a través de la esperanza, mis hermanos, que a través de estas situaciones que estamos viviendo hoy en día, nos pueden fortalecer. Nos pueden decir, mis hermanos, pueden denotar que la soberanía de Dios sigue presente a pesar de las circunstancias. Y en esta lección número 1, mis hermanos, corresponde el título, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Cuántas veces, mis hermanos, en cuántas ocasiones nos hemos hecho esa pregunta? Nos hemos cuestionado una situación de dolor, de sufrimiento en nuestra vida. Y decimos, ¿por qué si Dios es todopoderoso? ¿Por qué si Dios es bondadoso? ¿Por qué yo estoy sufriendo? Y lo aceptamos, mis hermanos. Bueno, primeramente, ¿qué es el sufrimiento? El sufrimiento es un estado de dolor. Un dolor puede ser físico, en donde posiblemente alguna parte de nuestro cuerpo, algún órgano, pues está fallando, está teniendo algún problema. Y entonces nuestro sistema nervioso detecta esa situación y pues provoca una sensación de dolor en nuestra vida. Un dolor físico puede ser a causa de algún accidente, de algún golpe que hayamos tenido en nuestra vida diaria, y ese provoca un dolor y sufrimos. Pero también hoy en día, mis hermanos, en esta pandemia, también hemos experimentado el sufrimiento emocional. Un sufrimiento emocional porque no me dejará mentir, algún ser querido, algún familiar, algún hermano, algún padre, algún abuelo que tengamos en nuestra vida, pues ya no está aquí, mis hermanos, ha muerto debido a diferentes circunstancias, y ese sufrimiento, mis hermanos, emocional nos duele. Existen también sufrimientos psicológicos, ¿verdad? Una enfermedad de hoy en día como lo es la depresión, que posiblemente podamos tener pues todas las cosas materiales en nuestra vida, no nos duele nada físicamente, pero no estamos bien. Y ese cúmulo de sufrimiento, mis hermanos, provoca que nuestra vida espiritual decaiga, provoca que nuestro sentir y nuestro sufrimiento sea constante, sea latente en nuestra vida. Y ese sufrimiento, mis hermanos, no me dejará mentir,
lo aceptamos cada uno de nosotros cuando es resultado o consecuencia de nuestro pecado. Si nosotros cometimos una falta, hicimos algo que no es debido, a cada acción existe una reacción, ¿verdad? Y entonces el sufrimiento es consecuencia de nuestros actos y muchas veces estamos conscientes de ello y lo aceptamos. Pero muchas veces, como dice en nuestra lección, la lectura base, de un hombre que era justo, un hombre que todos los días oraba, un día que intercedía por su familia, que día con día, si veía a una persona desprotegida, si veía a una persona que existía una injusticia, le apoyaba, le ayudaba. Un hombre honorable, un hombre, podríamos decir, justo, un hombre perfecto, un hombre con características sin igual. Y a pesar de ello, sufre. Ahí es cuando nuestra mente se empieza a cuestionar, mis hermanos, cuando nuestra mente empieza a tener algunas dudas sobre si la soberanía de Dios está presente, está latente en la vida de una persona que es justa, de una persona que no ha cometido ninguna falta, y cómo es que acontecen serie de circunstancias en su vida. Entonces, eso es lo que tenemos que entender en esta lección, mis hermanos, y ese es el objetivo. Que el sufrimiento lo podemos padecer todas las personas. Cualquier persona, mis hermanos, sea una persona justa, sea una persona injusta, sea una persona buena, sea una persona mala. Pero el parteaguas de esta situación, mis hermanos, es que en medio de ese sufrimiento se encuentra la bondad de Dios, se encuentra la soberanía de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque en el sufrimiento, mis hermanos, que nos acontece, que pueda acontecer en una persona justa, Dios puede convertir ese sufrimiento en una bendición a los demás. Y eso es lo que debemos de comprender si en estos momentos, mis hermanos, nosotros nos encontramos en una situación de sufrimiento y no encontramos la razón del por qué nos vino este mal. Y esa es la razón, mi hermano, porque Dios a través de ese sufrimiento puede convertirlo en una bendición a los demás. ¿Qué pasó con Cristo Jesús? Cristo Jesús, dice la palabra de nuestro Dios, que no cometió absolutamente ningún pecado, y a pesar de ello sufrió grandemente. A pesar de ello sufrió injurias, sufrió una problemática en su vida, carencias, necesidades, mis hermanos. Pero todo eso, mis hermanos, ese sufrimiento, Dios lo convirtió en una bendición para cada uno de nosotros. Porque si no, créanme que no estaríamos en estos momentos. Créanme que nosotros no tendríamos una esperanza de salvación en nuestra vida. Y gracias al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo es que cada uno de nosotros tuvimos esa bendición. Dios ha convertido ese sufrimiento en bendición. Los apóstoles, mis hermanos, me parece que únicamente Juan es el que se salvó de una muerte cruda, de una muerte dura, de una muerte difícil, pero en fuera todos los apóstoles, ¿verdad?, murieron crucificados, murieron aserrados, murieron quemados. Y ese sufrimiento, mis hermanos, también hoy en día nos ayuda a cada uno de nosotros a ¿qué? Pues que tengamos esta libertad, ¿no es así? De poder escuchar la palabra, de poder hacerlo libremente, mis hermanos, sin que la justicia, sin que las autoridades vengan a darnos de golpes o a imitarnos o hacer una serie de circunstancias para que nosotros no podamos tener esa libre libertad, esa libertad religiosa, mis hermanos, de poder expresar nuestra gratitud hacia nuestro Dios. ¿Y qué hay de nuestros padres, mis hermanos? Todo ese sufrimiento que ellos tuvieron,
ese grande esfuerzo que desarrollaron en su vida, esas carencias, esa necesidad económica, hoy en día ha sido de bendición para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos han dado una carrera, nos han dado una estabilidad en cada uno de nosotros. Entonces podemos decir, mis hermanos, que el sufrimiento no es malo. Es una circunstancia que puede llegar a ser de bendición en nuestras vidas. Pero para muchos seres humanos, mis hermanos, o en alguna ocasión de nosotros, de nuestra vida, nos hemos cuestionado. Dice la introducción que hay dos premisas que el ser humano hace día con día, y dice así: si Dios fuera bueno, hubiera querido hacer a sus criaturas perfectamente felices. O sea que todo ser humano, mis hermanos, no experimentaría el sufrimiento. Y hay otra que dice: si Dios fuera todopoderoso, podría hacer lo que Él quisiera. Y entonces en esta premisa llegan a la conclusión el ser humano que se cuestiona y dice así: si alguno de estas faltara, entonces o Dios carece de bondad o Dios carece de poder. Y no pueden existir, mis hermanos, tales afirmaciones. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dotado de un libre albedrío. Y entonces, nuevamente repito la premisa: si Dios fuera bueno, hubiera querido hacer a sus criaturas perfectamente felices. Pues sí, las hizo perfectamente felices, pero también las dotó de un libre albedrío, en el cual ese libre albedrío, mis hermanos, nos lleva a tomar decisiones que muchas veces no son correctas. Y en esas decisiones que no son correctas afectan a una tercera persona. ¿No es así? Y es una circunstancia que estamos viviendo hoy en día, en la cual nos dice: cada ciudadano, cada persona debe de cuidarse, debe llevar ciertas medidas sanitarias. Y en esas medidas sanitarias unos se cuidan, pero algunos otros están en los antros, están en los bares, están viajando, están realizando sus diferentes actividades, y esas personas que no se cuidan contagian a las que se cuidan. ¿Dios lo permitió, mis hermanos? ¿O son los actos y consecuencias de terceras personas, verdad, que no quieren ser felices en su vida? Si Dios fuera todopoderoso, podría hacer lo que quisiera. En esa premisa, mis hermanos, tampoco no entra el libre albedrío. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si no seríamos robotcitos, ¿verdad? Que el Señor nos dijera: haz esto, y nosotros decir: mueve la mano, y movemos la mano. Mueve el pie, movemos el pie. No tendríamos esa libertad como la que tenemos, mis hermanos, de tomar nuestras decisiones, de que cada uno de nosotros es consciente de sus actos, de sus hechos. Y entonces dice la escuela, ¿verdad? No puede existir un círculo triangular. O es una cosa o es otra. Si Dios nos quiere hacer absolutamente felices, mis hermanos, no podríamos tener el libre albedrío. Si tenemos el libre albedrío, no podemos ser felices. ¿Por qué? Porque hay terceras personas o agentes externos que afectan nuestra vida, y no es culpa de Dios. Vamos a ver el análisis, mis hermanos, y en el análisis vamos a ver la explicación desde diferentes perspectivas del por qué sufrimos. Y la primera de ellas dice: sufrimos porque recibimos lo que merecemos. Dice Isaías capítulo 3, versículos del 10 al 11: cada uno de nosotros vamos a sufrir de acuerdo a nuestras obras. Y es una realidad, mis hermanos. Si nosotros pateamos un perro, no esperemos que nos dé una caricia, ¿o sí? Nos va a dar una mordida. Si nosotros consumimos diariamente alcohol, el día de mañana no esperemos, ¿verdad?,
que no tengamos una enfermedad cirrótica, de cirrosis. Si nosotros fumamos demasiado, no esperemos que el día de mañana no tengamos un problema en nuestros pulmones. Si hoy en día nos malalimentamos, somos sedentarios, no realizamos ejercicio, no esperemos que el día de mañana no tengamos diabetes, no tengamos alguna hipertensión arterial en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es consecuencia de nuestros hechos, de nuestras obras, de nuestras actitudes, mis hermanos. Pero hace una pregunta la escuela y dice, ¿este sufrimiento es absoluto? ¿Lo podemos considerar como algo absoluto? Que de acuerdo a nuestras obras, de acuerdo a lo que hacemos, nos pueden acontecer series de sufrimientos. No es así. ¿Por qué, mis hermanos? Yo conozco una pequeña del país de Venezuela, de una edad aproximadamente de 11 o 12 años, que jamás probó una gota de alcohol y murió de cirrosis hepática. Conozco a un señor conocí a un señor en el hospital que él mencionaba que jamás había fumado un cigarro y tuvo cáncer de pulmón. Mi hermano, que no es diabético, no tuvo una dieta alta en proteínas y aún así él nació con los riñones hipoplásicos, los riñones pequeñitos. Entonces podemos llegar a la conclusión, mis hermanos, que el sufrimiento no únicamente es absoluto por nuestras obras, por nuestros malos hechos, sino porque son circunstancias de nuestra vida que ocurren y debemos de aceptarlas. Hoy en día, mis hermanos, es algo inconcebible, no lo podemos comprender, que personas que han estado en su hogar día con día llevando las medidas sanitarias y se contagian. Y hay personas que han llevado una vida alegre durante todos sus días y están saludables. No les ha pasado absolutamente nada. Entonces, nuestra lógica, como decía la lección de la escuela, nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Dios no actúa de la manera que nosotros actuamos, mis hermanos. Otro punto importante que debemos de considerar es que el sufrimiento es temporal. El sufrimiento, mis hermanos, tiene una fecha de caducidad, porque sabemos que la soberanía de Dios, la justicia de Dios llega en su momento. Y en ese sufrimiento temporal, mis hermanos, lo debemos de considerar como un proceso de crecimiento. Un proceso, mis hermanos, en el cual nosotros cuando estamos sufriendo podemos concluir que posiblemente ese sufrimiento sea menor a un sufrimiento mayor que Dios nos evitó, mis hermanos, en nuestra vida. El sufrimiento, mis hermanos, también tiene un propósito educativo. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 12, el Señor al que ama, disciplina. Y una disciplina, mis hermanos, es un entrenamiento que desarrolla el autocontrol. Un entrenamiento, mis hermanos, que forja nuestro carácter, que nos da orden, que nos da eficiencia, mis hermanos. Y que en esa disciplina, como cristianos, creamos una palabra, ¿verdad?, que se llama resiliencia. Que la resiliencia es superar circunstancias traumáticas. Muchas veces quisiéramos tener esa capacidad, esa resiliencia que tuvo el apóstol Pablo, que a pesar de los golpes, que a pesar de las carencias, que a pesar de que estuvo en la cárcel,
de que a pesar de que llevó una vida de sufrimiento, mis hermanos, a pesar de ello, mis hermanos, él en su disciplina había superado cualquier circunstancia traumática. En esta etapa que nosotros tenemos de sufrimiento, mis hermanos, podemos considerar que también puede ser un proceso educativo para que cada uno de nosotros, mis hermanos, el día de mañana seamos más fuertes, podamos superar cualquier situación, cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque Dios está forjando nuestra vida. El sufrimiento nos libra de un mundo de dolor. Dice la palabra de nuestro Dios: si sufrimos y morimos, con Cristo viviremos. Esa es una esperanza que tenemos cada uno de nosotros como cristianos, mis hermanos, de que hay algo más allá de esta vida. Hay una recompensa, mis hermanos, que tenemos cada uno de nosotros, y lo podemos considerar, por ejemplo, en un corredor en su proceso de preparación, ¿verdad? Pues no lleva una vida tranquila, lleva una vida de sufrimiento, ¿sí? Porque todas las mañanas se tiene que levantar, todas las mañanas tiene que sacrificar su cuerpo, en este caso sus músculos, para que día con día ese proceso de hipertrofia, que es romper esas fibras musculares, para que el día de mañana esas fibras musculares sean más fuertes, y al ser más fuerte tiene más resistencia, y al tener más resistencia tiene más fuerza, y al tener más fuerza tiene mejores tiempos, y al tener mejores tiempos puede ganar la carrera. Y así es en nuestra vida, mis hermanos. El sufrimiento es un proceso de prueba que nos ayuda a tener resistencia, y al tener resistencia, mis hermanos, a ganar la carrera. Y esa carrera, mis hermanos, es la vida eterna. Una persona que no tiene sufrimiento, ¿verdad? Podría ser una persona que es insensible ante las necesidades, una persona que no ha sufrido, pues se puede atribuir que todo lo que ella ha realizado es gracias a sus fuerzas. Una persona que no ha sufrido se puede atribuir que no necesita absolutamente de Dios. ¿Por qué? Porque es feliz y lo tiene todo. Y una persona en sufrimiento, mis hermanos, puede llegar a los pies de nuestro Dios, porque siente que la fortaleza en su vida es Dios. Solamente Dios puede ayudarle en esa situación. Número 2, para el ser humano mucho sufrimiento parece injustificado. No lo vemos sentido ni necesidad. Pero debemos de comprender, mis hermanos, nuevamente en el texto bíblico, Dios, los pensamientos de cada uno de nosotros no son los mismos pensamientos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre verá el final de la historia, mis hermanos. Dios conoce el final de nuestra historia. Y dice: mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y un ejemplo que yo les decía es en Cristo Jesús, que Él no tuvo absolutamente pecado. Y a pesar de ello, mis hermanos, sufrió injustamente. Pero fue para un beneficio de nuestras vidas, mis hermanos. Dios sabía que ese sufrimiento iba a beneficiar, mis hermanos. Dios sabía que ese sufrimiento, mis hermanos, lo iba a llevar a un lugar alto, a un lugar privilegiado, mis hermanos. Y lo podemos ver también en José, mis hermanos. Un sufrimiento injustificado. ¿Por qué? Porque fue vendido por sus hermanos. Un sufrimiento injustificado. ¿Por qué? Porque fue acusado a pesar de que su integridad que él tenía, ¿verdad? Y fue llevado a la cárcel, mis hermanos. Pero más adelante podemos ver que fue de grande bendición para el pueblo de Israel.
Entonces son circunstancias, mis hermanos, que al final de esa etapa de sufrimiento tiene beneficios en nuestra vida, tiene un propósito. Y número 3, el propósito principal de esta vida no es la felicidad, sino el conocimiento de Dios, mis hermanos. Para que el propósito de Dios sea conseguido a través del sufrimiento, depende de cómo respondemos a Él. Y esta es una pregunta, mis hermanos, que les hago en estos momentos. Todos hemos sufrido en algunos momentos de nuestra vida. Algunos ya sufrimos, algunos estamos sufriendo y algunos vamos a sufrir. Y dice que el propósito de Dios no es la felicidad en nosotros, sino que ese sufrimiento nos lleve a conocerle, a mirarle, a estar más cerca de Él, a buscar su presencia, mis hermanos. Y entonces la pregunta es, ante ese sufrimiento, ¿cómo hemos respondido a Dios, mis hermanos? Y le invito por favor que abra su Biblia en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 23, 39 al 42. Y dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Podemos imaginarnos, mis hermanos, esta escena, una escena en donde están 3 cruces, ¿verdad? En la cruz de en medio está nuestro Señor Jesucristo. En una cruz a la derecha está un malhechor, a la izquierda está otro malhechor. Y vamos a analizar, mis hermanos, las actitudes de cada uno. Los 3 están sufriendo, ¿no es así? Sí. Están llevando, mis hermanos, un proceso de condena, ¿verdad? Y en esa condena de dolor, de sufrimiento. Pero hay 2 constantes, mis hermanos. Uno está sufriendo justamente, ¿por qué? Porque es un malhechor, pero otro también está sufriendo, ¿qué? Injustamente, porque no cometió ningún pecado, no cometió ninguna falta. Entonces, el primer punto que debemos determinar es que tanto justos como injustos vamos a sufrir. Número 1. Número 2, y eso es lo más importante, mis hermanos, que le interesa a Dios. Eso es la parte medular que nosotros debemos de obtener, mis hermanos. El sufrimiento es inevitable. Por consiguiente, es cómo actuamos o cómo tomamos en nuestra vida, cómo aceptamos en nuestra vida el sufrimiento. Nuestro Señor Jesucristo está sufriendo injustamente y a pesar de esa injusticia, Él dice: Señor, si es posible, pasa de mí este trago amargo, pero que no se haga ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. Es la voluntad de Dios, mis hermanos, que determina que la situación, mis hermanos, que nosotros estamos viviendo
la aceptamos. Número 2, está el otro que está sufriendo, y ese sí está sufriendo justamente, mis hermanos. Pero a pesar de ese sufrimiento, está reconociendo que ese sufrimiento lo está encaminando a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Lo está encaminando, mis hermanos, a acercarse a su presencia. Lo está encaminando a razonar, mis hermanos, que ese sufrimiento le está dando un beneficio. ¿Y cuál es ese beneficio? El de conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que ese sufrimiento, mis hermanos, lo está canalizando a la bondad y a la soberanía de Dios. Y que ese sufrimiento, mis hermanos, lo está canalizando a un arrepentimiento. Lo está canalizando, mis hermanos, a poder aspirar, el poder tener una esperanza de ¿qué? De vivir el reino de Dios. Y el tercero de ellos, mis hermanos, es que también está sufriendo, que también se lo merece, pero está renegando. Él está diciendo, bueno, si tú eres todopoderoso, lo que muchas veces nos cuestionamos, ¿no es así? Si tú eres todopoderoso, si tú eres bueno, si tú eres lleno de bondad, ¿por qué no me salvas también a mí? ¿Por qué no me quitas de esta condición? ¿Cómo respondemos ante el sufrimiento, mis hermanos? ¿Con qué actitud? ¿Como la de Jesús, que es buena? ¿Como la del malhechor, que muchas veces ese sufrimiento es a causa de nuestro pecado? ¿O muchas veces como cristianos pensamos que como venimos a la iglesia, que como servimos, que como nacimos en la cuna del Evangelio, que como ayudamos, que como nos portamos bien, no merecemos sufrir? ¿Cuál es nuestra actitud ante el sufrimiento? La aplicación, mis hermanos, nos dice que el sufrimiento es parte de la vida. Es la expresión de lo frágil y efímera que es la existencia humana. En estos momentos yo me puedo jactar, ¿verdad?, de que día con día realizo una actividad física. Podría decir que yo tengo la capacidad, ¿verdad?, el conocimiento para poder alimentarme muy bien. Pero no me exime, mis hermanos, de lo frágil que soy. No me exime, mis hermanos, que el día de mañana yo pueda contraer un cáncer, alguna enfermedad crónico-degenerativa, algún problema, alguna falla en mis órganos, y esté sufriendo. A pesar de que yo tomé algunas medidas para que no ocurriera eso. Pero nuevamente, mis hermanos, como seres humanos, debemos de comprender lo frágil y efímeros que somos. Mi suegro, él no tenía una edad avanzada, y a veces nos cuestionamos y decíamos, bueno, es que él tenía una vida de 10 años más. ¿Por qué? Porque era un señor fuerte, era un señor alegre, era un señor tranquilo. Y en unas cuantas horas, mis hermanos, falleció. Entonces, a cada uno de nosotros no nos exime que en estos momentos estemos bien, pero en algún momento estemos sufriendo. El sufrimiento no ocurre como castigo directo de un Dios que es toda bondad, mis hermanos. El sufrimiento lo debemos de considerar, como lo veíamos en la escuela, como un proceso de prueba,
un proceso de disciplina que nos va a crear la resiliencia, ¿verdad? A soportar momentos más difíciles que puedan ocurrir en nuestra vida, a llegar a los pies de nuestro Dios ante esa necesidad, ante esa incapacidad que tenemos nosotros, y buscar la fortaleza de Dios. Y que el sufrimiento, mis hermanos, en nuestra vida lo debemos de considerar como un propósito en el cual el día de mañana lo que nosotros padecemos puede ser de bendición para las futuras generaciones. El hombre es la máxima expresión de la creación. Él no es perseguidor permanente del hombre. Dios no puso en el mundo que está en proceso. Él no controla cada movimiento de todos los seres humanos, sino que sostiene el mundo y da libertad relativa al ser humano. Dentro del marco de la vida existe la posibilidad de la muerte y sus manifestaciones. Es cierto, mis hermanos, Dios nos enseña a través de su palabra lo que debemos de hacer, lo que no debemos de hacer, pero existen personas, agentes externos que no lo hacen. Puede existir la posibilidad que en estos momentos salgamos a la calle, ¿verdad? Con las debidas precauciones, llevemos nuestro auto en la carretera y una persona en estado de ebriedad tenga un accidente con nosotros, choque nuestro automóvil y el borrachito se salve y nosotros perezcamos. A pesar de ello, mis hermanos, la soberanía de Dios no es cuestionable. Sabemos, mis hermanos, nuevamente que en esta vida la felicidad puede ser efímera. Lo que más importa en nuestra vida es el conocimiento que tengamos, el conocer a Dios. Era lo que decíamos en la palabra, ¿verdad? El de oír, el de escuchar, pero el de sentir, el de estar en la presencia de Dios, mis hermanos, ante las circunstancias, es mucho más grande. Dios no quiere la destrucción del hombre, no se alegra cuando el hombre le va mal. A Dios le duele nuestro dolor, es un Padre cariñoso. Él se comprometió con nosotros hasta lo más profundo de su ser. Y es lo que veíamos en la palabra de nuestro Dios con aquellos dos personajes que iban a Emaús, hacia la incertidumbre, iban tristes, iban decepcionados, creían que ese propósito había terminado con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sin darse cuenta que quién era el que estaba presente en sus vidas. Dios. Dios es un Padre amoroso, mis hermanos, y en medio del dolor, Él está presente en nuestras vidas. Dios está allí junto al hombre sufriente, junto al quebrantado por las situaciones de la vida. ¿Es bueno el sufrimiento, mis hermanos? ¿O es malo el sufrimiento? ¿Me podrían perdonar si les digo que el sufrimiento es mejor que la felicidad? Si el sufrimiento nos lleva hacia los pies de nuestro Dios y la felicidad nos lleva a alejarnos de Dios. Sinceramente, mis hermanos, prefiero el sufrimiento. El conocer a Dios, el sentir a Dios, el buscar a Dios, como lo dice Pablo, cuando yo soy débil, soy fuerte, porque el Espíritu de Dios me hace fuerte y se manifiesta en mi vida. Sé que cada uno de nosotros, mis hermanos,
ha vivido una situación difícil, una situación crítica en sus vidas. Y sin duda alguna nos hemos cuestionado, hemos renegado, no lo aceptamos, no estamos dispuestos a sufrir. Pero a través de esta lección, mis hermanos, nos podemos dar cuenta que es algo inevitable que nosotros vayamos a tener, pero sí debemos de sacarle provecho a esta situación que puede acontecer en nuestra vida. Vamos a leer la conclusión, mis hermanos. Y dice así: los sufrimientos en esta vida no pueden siquiera compararse. Por ello, la persona que conoce a Dios, no importa lo que sufra, no importa cuán terrible pueda ser su dolor, puede aún deciros honestamente: Dios es bueno conmigo, simplemente en virtud del hecho del que Él conoce a Dios. Un bien inconmensurable. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Job capítulo 13, versículo 15. No es tan malo el sufrimiento, mis hermanos, si nos conduce a la presencia de Dios. Dios les bendiga y paz a vosotros.